gracias. Bueno, les decía que tengo algunos problemas de conexión, estaba en Granada, pero tuve que viajar hoy a Madrid porque regreso a mi país, entonces me tocó hacerlo por este medio y bueno, tengo algunos problemas de conexión, entonces espero que mi intervención sea lo suficientemente amable para no aburrirlo solo escuchando mi voz sin el video. He estado trabajando el tema del ensayo y de la crítica en el diario de escritor. Lo conversaba con la profesora Ana Gallego Cuiñas y pensé entonces que podía intervenir en este espacio hablando de justamente de ese tema de la crítica en el diario de escritor. Yo estoy trabajando en unos diarios de este siglo, que son los diarios de Emilio Renzi y de Ricardo Piglia, y, esto hace parte de la contextualización o inicio de uno de los capítulos de la tesis doctoral. Entonces quiero leer parte de ese trabajo inicial y empezar a esbozar algunas ideas de lo que he pensado desde los diarios. Eh, lo hago a partir de... Hola, ¿me escuchan bien? Sí, sí, perfectamente. Lo hago desde la crítica estética o imaginativa de Walter Pater. Yo sé que se pueden usar otras referencias desde mediados del siglo XVIII, considerando esa línea del subjetivismo. Sin embargo, parto de acá porque habla específicamente de la crítica imaginativa y me permite luego desarrollar ese concepto de la crítica creativa. Entonces, la leo. Crítica creativa, de la crítica estética e imaginativa de Walter Pater a la crítica creativa en el ensayo y en el diario de escritor. A finales del siglo XIX, Pater publica sus estudios en la historia del Renacimiento, conocidos luego como el Renacimiento, estudios sobre arte y poesía. El prefacio de esta obra le sirve al ensayista, crítico literario e historiador del arte para exponer algunas de sus consideraciones sobre la tarea del crítico estético. Esto es, para Pater, el crítico de la música, la poesía y las distintas formas artísticas. El texto esboza el camino que va desde el encuentro con la obra hasta su valoración, y en la descripción de ese movimiento propone orientar el primer contacto con el objeto artístico mediante la respuesta a preguntas como, lo cito, ¿qué es para mí esta canción o este cuadro, esta atractiva personalidad que comparece en la vida o en un libro? ¿Qué efecto es el que verdaderamente me produce? ¿Me da placer? Y en este caso, ¿qué clase o grado de placer? ¿Cómo se modifica mi naturaleza por su presencia o bajo su influencia? Cierro cita. Las reflexiones que resultan de este ejercicio constituyen el material del crítico, quien debe encontrar, analizar y separar lo accesorio de las virtudes de la obra, en palabras de Pater, entendidas como aquello que produce la impresión de belleza o la excitación placentera. El crítico debe hallar la fuente del placer e incluso, continúa Pater, las condiciones en las que éste se experimenta. Así, dirigir las intenciones al hallazgo de aquel detonante sugiere que los objetos artísticos están destinados a producir algún tipo de deleite en el observador. La obra es atractiva por sus virtudes, retomando a Pater, y la meta del crítico se alcanza cuando logra aislarlas. De esta manera se requiere no la capacidad de definir la belleza, sino la capacidad de conmoverse, y por tanto las derivaciones de esta aproximación son enteramente subjetivas, consecuencia de la experiencia individual o, advertiría Ionesco, en consonancia con la propia objetividad, es decir, sin mentirse. Para Pater, el valor de la obra artística tiene entonces relación con sus cualidades sensibles. Sin embargo, no significa que ésta se limite a motivar una respuesta sensorial a un estímulo, pues se espera una exaltación intelectual que integra ideas y sensaciones, motivadas fundamentalmente por la forma. Ahora, de acuerdo con el autor, dicha posibilidad es atribuida incluso a la filosofía y a la ciencia, con lo que sugiere el encuentro entre una dimensión intelectual y artística en discursos que están por fuera de lo que se ha institucionalizado como literatura, o al menos por fuera de la poesía, género de su interés. El autor no alude al ensayo,
tampoco al diario en este caso, pero pensando en las opciones del discurso científico y filosófico, apunta a las alternativas del mismo. Es decir, el ensayo puede también mover una respuesta intelectual y una excitación que la supera. Lo anterior lo reforzarán los teóricos del ensayo al pensar con estos poemas intelectuales en su adscripción a lo artístico, Lukács, en la relevancia de la forma imaginativa que tiene el autor, Vence, en la integración de su autonomía formal, su espontaneidad subjetiva y su forma crítica, Adorno, en su tendencia a lo artístico y a lo científico, Aullón, en su carácter argumentativo, vacilante entre lo literario y lo no literario, Arenas Cruz, y en su relación con la ficción, Hernández. Lo importante es que, aprovechando las ideas de Pater, puede pensarse en el ensayo como el objeto en el que se reconocen distintas virtudes y además, dado que es el género por excelencia de la crítica, como el objeto que reconoce también las virtudes de las obras artísticas en las que fijan su atención. El ensayo, como fuente de placer, se ocupa de otras fuentes de placer. Con esto, es relevante hacer explícito que en la crítica estética de Pater hay relaciones con el ensayo como género literario. Se destaca, además de lo dicho, el valor que el autor da a la experiencia individual y a la expresión propia, en contravía de las fórmulas y estructuras predefinidas, al protagonismo de la figura del aficionado sobre la del experto, al valor de la sugerencia, a la identificación del arte y la poesía como estímulo del trabajo crítico, y a lo que puede anotarse como voluntad de creación, de estilo, de precisión formal o de vuelo imaginativo, de acuerdo con lo que han referido autores como Vicente Cervera y María Dolores Absuar, cuando caracterizan el ensayo como literatura. No es gratuito entonces pensar en aquella crítica estética como una posibilidad del ensayo, consciente de su forma, mientras alude a la forma de otras obras. Más allá de la comunicación del pensamiento, puede pues pensarse en la construcción de una experiencia placentera, intelectual y emotiva desde la forma de la obra crítica. Para Pater, por ejemplo, el estilo, rico en adornos y vestidos, debe aspirar al refinamiento para agitar al lector. Ahora, no importan los rasgos particulares de su escritura, los de Pater, sino la intención de pensar su labor desde esta perspectiva, pues la crítica adquiere cualidades que en principio se atribuían al objeto artístico aludido u observado. La autonomía del espectador o del lector crítico y la búsqueda de un estilo ayudan al protagonismo de otra dimensión del trabajo de la crítica. La crítica y la obra artística que la motiva apelan pues a su forma y con ella a la inteligencia y a la percepción sensorial del espectador lector. Este asunto me recuerda a Orson Welles cuando expone una posible definición para el falsificador de obras artísticas como un artista sin imaginación, sujeto que reproduce aquello que ve. Por el contrario, el crítico estético de Pater no reproduce lo que observa, en este caso por medio de la palabra, no favorece la copia ni se limita a la descripción, ni siquiera a un comentario, sino a un ejercicio de tipo creativo que lo convierte, contrario al simulador de Orson Welles, en un crítico con imaginación. Toma la obra original, textual, visual, auditiva, para transformarla en otra obra con aspiraciones literarias. Con esto debe recordarse que Pater, concentrado en las apreciaciones y comentarios que se incluyen en obras literarias como el Diario de Amiel, reconoce a la crítica como construcción o creación y la refiere de manera específica como crítica imaginativa. Teniendo en cuenta que habla de esta aspiración literaria desde la crítica, incluyo aquí un ejemplo justamente de Pater al hablar de la Mona Lisa. Es más antigua que las rocas entre las que se asienta. Como el vampiro, ha estado muerta incontables veces y sabe de los secretos de la tumba. Ha descendido a la profundidad de los mares, cuya luz mortecina perdura alrededor suyo. Ha hecho tráfico de extraños tejidos con los mercaderes del oriente. Como Leda,
ha sido madre de Helena de Troya, y como Santa Ana, madre de María. Y a todo esto no hizo más que oír el canto de liras y flautas, que perdura en la fluida delicadeza que moldeó sus rasgos y en el color que le ha tenido párpados y manos. Cierro cita. Cuando Pater advierte que hay creación en la crítica de Amiel, plantea, paso aquí de su propio texto a los comentarios que hace sobre el diario de Amiel, plantea una idea que alcanzará su madurez en el siglo siguiente, a saber, el reconocimiento de la crítica como arte por fuera de otras obras artísticas. En el siglo XIX, contexto de actuación de Pater, predomina la idea de que solo los artistas pueden crear. Con él, la crítica entra en relación con el arte, no para decir de forma explícita que el crítico es artista o que su producto está por encima de la obra, como lo hará Oscar Wilde, sino para dibujar un nuevo rumbo en cuanto a la lectura y la escritura crítica. Es llamativo que pese a concentrarse en la creación, Pater se resista a hablar de crítica creativa y visite el concepto de imaginación asociado al de creatividad, pero distinto. Si bien el primero podría entenderse como parte del último, dadas las tareas de evocación y combinación a las que apela, no hay allí obligación de novedad, es decir, en la imaginación, que es protagonista en lo creativo. Así, la elección de Pater puede tener origen en alguna de las siguientes razones, es decir, por qué acude a hablar de la crítica imaginativa y no de la crítica creativa. Por un lado, creo, le permite mantener la unidad entre los conceptos que usa para auxiliar sus consideraciones. Él ya había hablado de razón imaginativa. Por otro lado, hablar de crítica imaginativa le permite trazar el quiebre de esa diferencia entre la literatura de ideas y las obras de la imaginación, relacionando la crítica con las segundas. Recordemos esa diferencia que hizo Magnus Stell entre la literatura de ideas y las obras de la imaginación. Pater con esta propuesta lo que hace es integrar lo que estaba aislado. Asimismo, disponer del concepto de imaginación significa reconocer su herencia debido al uso recurrente que tiene desde el siglo XVIII, tiempo en el que se da la dignificación del mismo gracias a la tradición empirista, pues se relaciona antes de ese siglo con la perturbación del alma en el cristianismo, con la esclavitud frente al imperio de los sentidos en el Renacimiento, y aún en los primeros años de la modernidad con connotaciones negativas procedentes de la medicina, el arte y la filosofía. Ahora, el énfasis en la creación, en la propuesta de Pater, así él está hablando de imaginación, y la reorientación del concepto de creatividad en el siglo XX, permiten aquí transitar, al menos en esta propuesta de texto, de la crítica imaginativa a la crítica creativa, atendiendo a que esta abraza ya la primera y considerando la relevancia que se da con esto a la novedad y de la mano a la manifestación de la singularidad, una singularidad, por ejemplo, en la voluntad de estilo. La propuesta de Pater ofrece un punto de partida para definir la crítica en relación con la creación literaria. En adelante, reitero, crítica creativa, práctica que alcanza su mejor expresión con aquel lector que es también escritor, o mejor, con aquel que lee como escritor. En este caso, la apreciación del trabajo literario acoge sus figuras y sus recursos creativos, por tanto, aspira a ser también una forma literaria y a ser leída como obra. Lo sustancial en un ejercicio de este tipo es que más allá de una intención interpretativa, se busca la construcción de algo nuevo y con ello la comunicación del entusiasmo o del desencanto. No importa el método como seguimiento riguroso de pautas que llevan a descubrir la relevancia de la obra en su contexto, sino como proceso de observación y estimación del valor artístico, motivación y quizás modelo del nuevo texto. Referir cómo el lector-escritor desarrolla aquella labor crítica creativa ha sido una recurrente de los escritores literarios. Ricardo Piglia recuerda, acudiendo a Baudelaire, que es cada vez más difícil ser un artista sin ser un crítico, quizás porque crear es también valorar lo creado, y así se impulsa el examen de la creación de otros. Entre sus obras, Crítica y Ficción permite un acercamiento al tema propuesto desde su relación con la idea de que no hay un campo propio o exclusivo de la ficción y que todo se puede ficcionalizar,
Esta afirmación sugiere que en géneros diversos, incluida la crítica, puede haber una búsqueda de estrategias y técnicas de la literatura e incluso del fingimiento que Belén Hernández aplica al ensayo para plantear la acción de fingir una pregunta y luego una hipótesis. Sin embargo, en Piglia, aquella ficcionalización se dirige en primer lugar a la traición de lo leído, a un desvío, a un uso inesperado del otro texto. Esto puede significar, por ejemplo, la exploración desproporcionada o excéntrica de un elemento de la obra y, en consecuencia, la renovación de sus sentidos. Los críticos escritores, según Piglia, tienen en común una gran precisión técnica y una estrategia de provocación. Con esto último, abro cita, los escritores intervienen abiertamente en el combate por la renovación de los clásicos, por la relectura de las obras olvidadas y por el cuestionamiento de las jerarquías literarias. Cierro cita. Se distancian entonces de la crítica que generalmente hacen los investigadores, profesores, críticos, profesionales o historiadores de la literatura. Ahí estoy parafraseando a Piglia. A diferencia de estos, existe en los escritores, además de la asimilación de la técnica, el planteamiento de un juicio de valor. Esto es, para Piglia, constitución, exclusión o modificación de la tradición. En otras palabras, redefinición de la historia literaria. Por otro lado, entrevistas hechas al autor refieren otras características de la crítica de los escritores. Un carácter marginal y periférico que permite asociarla a géneros como el ensayo y el diario, un estilo coloquial, fluido y sin obligación de una jerga técnica, y un uso del género como laboratorio de creación. Piglia piensa además la labor crítica al interior de la obra literaria. En este sentido, propone, entre otras cosas, las siguientes ideas. Primero, la novela policial como la gran forma ficcional de la crítica. Segundo, la crítica como una forma de autobiografía. Y tercero, la novela como repositorio de discusiones a propósito de la literatura. Más allá de afirmar que la crítica creativa es una práctica destacada en quien también es escritor, importa que se ejerce con preferencia en géneros marginales como prólogos, memorias, epístolas, autobiografías, ensayos o diarios. Además, interesa aquí cómo los últimos, los diarios, desarrollan una tarea que es dominante en el ensayo, acudiendo a los rasgos del mismo. Con ello se fija la atención en el diario como compendio de lecturas y como laboratorio de escritura, terreno en el que la experimentación abarca la valoración de la obra propia y ajena como ejercicio creativo. Y aquí voy a incluir un fragmento del diario de Amiel. Esta es su intervención del 17 de febrero del año de 1851. Dice lo siguiente. Desde las 6 hasta las 7 he leído sin interrupción los pensamientos de Joubert. Primeramente experimenté una viva atracción y el más grande interés, pero después mis ímpetus se han enfriado. Ese pensamiento fragmentado, picado, dividido por gotas de luz y sin pausas, me fatiga no la cabeza, sino la razón. Los méritos del escritor están en la gracia del estilo, en la vivacidad o la finura de su manera de ver y en el encanto de sus metáforas, pero propone muchos problemas que no resuelve y anota y expone más de lo que explica. Es un entomologista, un lapidario, un joyero, un acuñador de sentencias, de adagios, de aforismos, de consejos y de problemas. Y su colección, un extracto de notas diarias acumuladas durante 50 años, es una acumulación de mariposas, de brillantes, de medallas y de piedras labradas. El conjunto es, sin embargo, más fino que fuerte, más poético que profundo, y da al lector la impresión de una gran riqueza formada de menudas curiosidades de alto precio, en vez de mostrarle una gran existencia intelectual y un punto de vista nuevo. Es uno de esos hombres que están muy por encima de sus obras y que poseen en su persona lo que falta en aquella, la unidad. Mas creo también que este primer juicio es incompleto y severo, trataré de modificarlo más tarde. Cierro la cita del diario de Amiel. Amiel ve en la lectura una práctica personal que se comenta en primera persona
y en la que la integración de descripciones, acciones y valoraciones es espejo de la experiencia con la obra y comunicación del placer o del desencanto. Se muestra un interés por la palabra adecuada, no la correcta, por lo que sugiere y por las que la complementan o la precisan. Hay con esto una búsqueda de reiteración. El final es ya espacio para la duda y para la renovación de las primeras impresiones. Ahora, importa también en su comentario, sin que parezca ser su propósito, la indicación de los elementos de la obra de Joubert que pueden asociarse con las características de la apreciación creativa. El desarrollo de un estilo literario, la preferencia por la insinuación o lo fragmentario, la evidencia de una sensibilidad mayor, la tendencia a lo imperfecto y la provisión de voces ajenas. Amiel, junto con Dubois, orientan a autores como Julio Ramón Ribeiro en la concepción de sus diarios. De acuerdo con Isaura Contreras, el autor los toma como ejemplo para una lectura creativa que termina en el comentario literario, medio de la crítica genuina aludida en este caso como crítica creativa. Ribeiro cree en la crítica como un género artístico que prefiere las formas a los conceptos y que se ocupa de su estilo más que de aquello que puede confirmarse o refutarse. Cuando Ribeiro advierte en su diario que quiere ser escritor y no crítico, no rechaza la crítica a la que se ha aludido en esta ponencia, pues en ella hay escritura literaria o se apunta a la escritura literaria, sino que reprocha la crítica sin adjetivos que corresponde al fracaso de lo literario. ¿Cuánto tiempo tengo? 20 minutos, 25 minutos. Pues por ponencia son 20, 25 minutos. Ok. ¿Pero cuánto me falta? Perdón, era la pregunta. 5 minutos. 5 minutos, Alejandra. Ok, termino con esto, haciendo alusión entonces a los diarios de Emilio Renzi. Los diarios de Emilio Renzi, especialmente el tomo de Un día en la vida, consideran de manera explícita el ejercicio crítico al que aspira Piglia Renzi y ejemplifican el deseo de ruptura con aquella crítica académica o disciplinaria que también ejerce Piglia y que se traduce en ganancias ocasionales, pero que limita sus libertades. En Piglia Renzi, el diario es lectura y escritura literaria, un tipo de autobiografía teórica, en sus propias palabras, que es la historia de los pensamientos de un hombre y de sus lecturas comentadas. Se anhela un lugar en donde circulen las conversaciones, las notas y las lecturas, aportando un tipo de biblioteca personal que se alude desde las valoraciones de obras ajenas y desde la referencia a la propia obra. Lo primero, como labor de anotación y comentario, responde de manera precisa al deseo de conformar un conjunto de reflexiones privadas sobre los modos de hacer y de leer literatura. Los diarios refuerzan además la descripción del tipo de lectura o la forma de intervención de los textos leídos, puesto que es esta la que define el modo de las valoraciones resultantes. Así, la lectura puede ser, esto es extraído del diario, personal, pedagógica, polémica o presente ya en los textos de ficción. La que interesa para mi caso es la personal porque alude a la crítica que se echa por los escritores. Cito: no quiero hacer periodismo cultural, pero tampoco quiero hacer crítica académica. En los dos casos hay una jerga. Por mi lado, busco encontrar la forma de hacer lo que llamo la crítica de escritor. Un escritor no habla de su propia obra, no puede decir nada sobre ella, pero la experiencia de su trabajo creativo le da una perspectiva única para hablar de la literatura que hacen los otros. Lo que hago desde este punto, no voy a leer cada una de las maneras como lo explico, pero voy a enunciarlo. Lo que hago es identificar cuáles son las características recurrentes de esas entradas de diario en las que Piglia alude a otros autores, alude a los ensayos, a las novelas, a los textos de cualquier tipo que está leyendo. Y empiezan a repetirse algunas características, entre ellas hacer una crítica a partir de la insinuación o el esbozo,
Es decir, es un comentario espontáneo que no goza de un desarrollo completo en el diario, pero que se puede complementar con otras entradas de diario, incluso con otros fragmentos en su obra ensayística y en su obra literaria en cruce permanente. Segundo, una aspiración literaria de dichos comentarios sobre obras ajenas. Tercero, un carácter dialogal o coloquial. Esto lo señala él en algún momento como lo conversacional en el ensayo. Y cómo aparece también la intuición y el libre curso del impulso de escritura en esos comentarios críticos que aparecen en el diario de Emilio Renzi. Voy a dejarlo entonces ahí para no dejar cortada la lectura de la descripción de esas características. Muchas gracias. Bueno, para tener un ratito para debate, estamos a finales de mayo, por la tarde, nos vamos escribiendo Tesina, TTG y el hábito que se ha instalado a partir de la grabación de los eventos, ¿no? Creo que la comunicación, pero bueno, también con nosotros para charlar un ratito, si queréis, sobre el crítico.